digno de toda adoración. Tú eres digno de toda alabanza. Reconocemos tu grandeza, tu poder, tu amor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Dios. Tu nombre digno es Cristo. Mereces el honor. Tu nombre digno. Vamos, cántalo una vez más. Tu nombre digno es Cristo, mereces el honor, tu nombre digno es. Dele un aplauso al Señor fuerte con todo su corazón. Exalte el nombre de Cristo. Amén. Tome por favor su lugar. Qué bendición estar juntos, adorando y exaltando al Señor. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. ¿Ya saludó a la persona que está cerca de usted? Dígale, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Amén. Muy bien. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice, aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, diga conmigo, abre la puerta. ¿Dónde está Jesús? Dice que está a la puerta llamando. Si alguno oye la voz de Jesús y abre la puerta, dice, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde ponemos este tiempo en tus manos. Declaramos, Señor, que tú eres quien habla a nuestros corazones, que tú eres el que nos enseña, el que nos dirige, el que nos revela tu palabra, Señor. Abrimos nuestro corazón al mensaje que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor fuerte? Muy bien. Acabamos de leer, Jesús dice estas palabras. Es Jesús quien habla en este mensaje. Es uno de los mensajes a las 7 iglesias. Este es el mensaje a la iglesia de Laodicea. Y Jesús le habla a esta iglesia y le dice, yo estoy a la puerta. ¿Yo estoy dónde? Quiere decir entonces que Jesús está en una puerta y esta puerta está cerrada. ¿Cómo está la puerta? Cerrada. Es una puerta que está cerrada y Jesús tiene que estar detrás o afuera de esa puerta o detrás de esa puerta, ¿verdad? Diciendo, ábreme. Diciendo, escucha mi voz, abre la puerta. Ahora la pregunta cuando vemos esta imagen es ¿por qué Jesús tiene que estar fuera cuando está hablándole a una iglesia? Una iglesia tendría que tener la puerta abierta para Jesús, ¿sí o no? ¿Está conmigo? Usted se imagina que una iglesia, o sea, estamos hablando de una iglesia, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una iglesia. Usted se imagina que una iglesia donde se supone que Jesús es el Señor y el dueño de ese lugar, Jesús tiene que tocar para entrar. ¿Cómo se sentiría usted llegar a su casa y que usted no pueda entrar a su casa? ¿Cómo se sentiría? Que resulta que llega a su casa y mete la llave y han cambiado la combinación. Y de repente está ahí tratando de abrir. ¿Por qué no abre esto? Y luego usted tiene que empezar a tocar la puerta cuando se supone que esa puerta debería estar abierta para usted. Pues es su casa, ¿sí o no?
Usted trae la llave, usted debería sin problema poder entrar a su casa y estar dentro de su casa. Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia en Apocalipsis 3:20. Esta es la imagen que nos está dando Jesús fuera de la iglesia, insistiendo, tocando para que alguien le abra. Tocando para que de repente alguien allá adentro pueda escuchar su voz y pueda decidir levantarse y ir a abrir. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos cuesta trabajo ir a abrir la puerta? ¿Sí o no? Sobre todo cuando usted ya está descansando. Ya llegó a su casa, ya se quitó los zapatos, ya se puso una ropa más cómoda y decide acostarse y tomar, a lo mejor ponerse a ver una película o ponerse ahí a descansar un rato o cenar, ¿verdad? Porque no ha comido en todo el día. Y de repente en ese momento de relajación suena la puerta. Tac, tac. ¿Cuántos dicen, yo voy? Normalmente, ¿qué decimos? Ve tú, ¿no? ¿Sí o no? O mandamos al niño, ¡Ey, ve a abrir la puerta! ¿Por qué? Porque no es cómodo levantarse a abrir la puerta. ¿Verdad que no es cómodo levantarse a abrir la puerta? No es cómodo tener que dejar mi descanso, mi confort, mi tranquilidad para entonces ir a atender a quien está tocando. Y la imagen es esta: Jesús está tocando la puerta, está insistiendo que abramos, pero no es cómodo pararse a abrirle a Jesús. Me va a quitar mi comodidad, me va a inquietar, me va a llevar a que haga cambios en mi vida, me va a llevar a que haga modificaciones en mi forma de ser. No es cómodo. ¿Alguien está aquí? Abrirle a Jesús la puerta es incómodo. En el Cantar de los Cantares hay una imagen muy parecida. El novio y la novia, o el amado y la amada, llevan una relación. Si usted lee Cantar de los Cantares, todo el tiempo están diciéndose palabras bonitas, todo el tiempo están hablándose: ay, tú eres mi amada, tú eres, verdad, la más bella de todas las mujeres, y un montón de cosas bien bonitas. Y luego la amada le contesta: y tú eres mi amado, y no hay como tú otro, y un montón de cosas bien padres. Pero de repente en la conversación hay una parte donde dice que la amada se mete a su recámara y se acuesta a dormir. Y de repente llega el amado y toca y mete la mano para ver si puede abrir, pero no puede abrir. Y empieza a tocar y a decirle a la amada: hey, amada, ábreme la puerta. Pero ella le contesta: ya me lavé los pies. ¿Cómo voy a levantar y me voy a ensuciar otra vez? ¿Sabes qué? Ven otro día. Y a veces así es nuestra relación con Jesús. De repente puede estar bien y estamos y amamos al Señor y tenemos una buena, pero podemos caer en momentos donde le digamos al Señor: ¿sabes qué, Señor? Ahorita no me hables, ahorita no estoy dispuesto, ahorita la puerta está cerrada. Dile al que está a tu lado: no cierres la puerta. No cierres la puerta. Amén. Si cerramos la puerta de nuestro corazón. Ahora, el problema de cerrar la puerta es que cuando usted cierra la puerta de su corazón, cuando usted y yo tomamos la decisión de cerrar nuestra puerta para que Él nos hable, para que Él nos enseñe, para que Él nos dirija, cuando usted y yo tomamos esa determinación, entonces lo que pasa, o la consecuencia de eso, es que también las puertas del cielo se cierran para nosotros. ¿Alguien escuchó lo que dije? Cuando usted determina cerrar su corazón, lo que pasa es que las puertas del cielo, ¿cuántos sabemos que hay puertas en el cielo? ¿Sí lo sabías? En el cielo hay puertas. Y esas puertas se abren o se cierran de acuerdo a tus decisiones. ¿Sí? Esas puertas celestiales
que representan la bendición de Dios en tu vida, que representan la gracia y el favor de Dios en tu vida, que representan la gloria de Dios en tu vida, esas puertas del cielo se van a abrir o se van a cerrar de acuerdo a las decisiones que tú tomes en tu vida. Y si tú decides cerrar la puerta de tu corazón a lo que Dios quiere hacer en tu vida, entonces también con esa decisión estás cerrando la puerta a la bendición que Dios tiene para ti. Mira, ve conmigo rápido a Isaías capítulo 60, versículo 11. Dice Isaías 60, versículo 11. Tus puertas estarán de continuo abiertas. ¿Cómo tiene que estar la puerta? Y no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Wow. Para que la bendición fluya en tu vida, tienes que tener ¿qué? La puerta abierta. Para que del cielo se abran las puertas sobre tu vida, para que del cielo se abran las puertas. En el mismo Apocalipsis, antes del mensaje a la Odisea, está el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y la iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel a Dios. Era una iglesia que se mantuvo fiel a Dios. Y a esta iglesia el mensaje es: te voy a abrir una puerta que nadie va a poder cerrar. Dios le dice a la iglesia en Filadelfia: yo te voy a abrir una puerta que nadie te la va a poder cerrar. ¿A cuántos quisiéramos escuchar eso de Dios? Hey, te voy a abrir una puerta en tu familia, en tus finanzas. Te voy a abrir una puerta en tu matrimonio que nadie va a poder cerrar. Va a fluir la bendición. Pero ¿por qué Dios le abre una puerta a unos y a otros se la cierra? Porque nosotros también decidimos si abrimos la puerta o la cerramos. ¿Alguien está aquí? Si tú decides abrir la puerta, se te abren las puertas del cielo. Si tú decides cerrar la puerta, se te cierran las puertas del cielo. Amén. Entonces, ahora quiero hablarte de qué es cerrar la puerta. ¿Qué significa cerrar la puerta? Para que lo podamos entender un poquito más. Porque el mensaje de hoy es: no cierres la puerta. Di conmigo: no cierres la puerta. Hebreos capítulo 3, versículo 7. ¿Qué es cerrar la puerta? ¿Qué es tener una puerta cerrada en nuestro corazón? Ya vimos que la iglesia de la Odisea cerró la puerta. Por lo tanto, Jesús tuvo que estar tocando. ¿Alguien está aquí? Nosotros tendremos también la puerta cerrada. Quiero que veamos qué es cerrar la puerta. Cerrar la puerta significa, no estoy leyendo todavía, pero cerrar la puerta significa que estamos impidiendo la entrada a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Cuando usted cierra la puerta, eso quiere decir que le está impidiendo al Señor actuar en su vida. Cerrar la puerta significa que usted cierra la puerta a su propósito, a su voluntad, a la vida de Dios, a su reino. El Salmo 24 dice: alzad, oh puertas eternas, alzad, oh puertas vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Diga conmigo: y entrará. ¿Para qué hay que abrir la puerta? Para que Él entre. Y dice: ¿quién es el Rey de Gloria? Es Jehová de los ejércitos. Él es el Rey. Ahora, si Él es el Rey, significa que yo me someto a su voluntad, que yo me someto a su reino. Yo no soy el Rey. Usted no tiene que creerle a José Alfredo Jiménez que dice que usted es el Rey. Pero sigo siendo. No. Yo ya no soy el Rey. El Rey es Jehová de los ejércitos. Amén. Yo no gobierno mi vida, la tiene que gobernar Dios. Si yo cierro la puerta a eso, entonces no hay trato. Si yo abro la puerta a eso, entonces también se abren las puertas de su bendición para mi vida. Amén.
Hebreos. Ahora sí vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por eso el Espíritu Santo dice, diga conmigo, el Espíritu Santo dice. ¿Quién está hablando? Cuando oigas hoy su voz, mire cómo es parecido a lo que dice en Apocalipsis 3:20. Si alguien oye mi voz. Y el Espíritu Santo aquí está diciendo, cuando oigas hoy su voz, no endurezcan el corazón. ¿Qué es cerrar la puerta? Endurecer el corazón. Amén. Cerrar la puerta significa tener un corazón duro a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Endurecer mi corazón, dice, cuando oigas hoy su voz, no endurezcas el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Dice, no endurezcas tu corazón. Cerrar la puerta quiere decir que yo endurezco mi corazón y no permito que Dios hable a mi vida. Versículo 12. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Wow, aquí hay algo bien importante, iglesia. Dice aquí, mientras dure ese hoy. ¿Cuál hoy? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Quiere decir que hay un tiempo que es el hoy de Dios. Dios nos habla hoy. ¿Cuándo Dios nos habla? Dios nos está hablando hoy. Ahora, ese hoy no significa nada más un día, sino que ese hoy significa una temporada en la cual Dios te está hablando continuamente, en la cual Dios está hablando a tu vida. ¿Te has dado cuenta que hay temporadas donde Dios te habla? Como que es algo que te repite una y otra vez. Quiero que cambies esa actitud. Y ya la escuchaste una vez por acá, pero de repente vas a otro lugar y te vuelve a hablar Dios de lo mismo. Quiero que cambies esa actitud. Ese es el hoy de Dios. ¿Alguien está conmigo? Ese es el hoy de Dios. Dios está hablando una y otra vez. Por eso en Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, estoy tocando continuamente. Hay un hoy de Dios, pero ese hoy también nada más dura un tiempo. Porque dice ahí, mientras dure ese hoy. ¿Cuánto tiempo dura el hoy de Dios? No sé. No sé cuánto tiempo dura el hoy de Dios, pero te digo una cosa, solo dura un tiempo. Quiere decir que hay un momento donde Dios dice, ya no le voy a hablar. ¿Alguien está aquí? Hay un momento donde Dios dice, ha endurecido su corazón, ya no le voy a hablar. Ya no le voy a hablar. Porque ha decidido no abrir su corazón, sino más bien endurecerlo. Y Dios dice, se acabó mi hoy sobre su vida. Ya no le hablo. ¿Por qué cree que en Romanos capítulo 1 dice que Dios los entrega? Que Dios los entrega a sus propios razonamientos. Que Dios los entrega a la vanidad de sus corazones. ¿Alguien está aquí? O sea, hay un momento donde Dios dice, ya no voy a hablarte más. ¿Sabe cómo muchas veces se ve ese momento? Cuando usted toma decisiones, por ejemplo, de ya no congregarse. Cuando usted en su vida dice, pues como que eso no sirve mucho, ya y muere. Y usted empieza a tomar ese tipo de decisiones. Cuidado, porque probablemente lo que está pasando es que el hoy de Dios se está acabando. Ya Dios no te va a hablar. Ahorita vamos a ver un poco más acerca de eso, pero quiero que quede claro. Dice Dios, mientras dure el hoy. Yo te voy a hablar mientras dure el hoy, pero cuando se acabe ese hoy, se acabó. Ya no te voy a hablar. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable? Yo quiero que Dios me hable, que Dios me esté hablando de continuo.
Pero si no entiendo, si endurezco mi corazón, entonces se acaba también. En 1 Samuel capítulo 2 dice que en aquellos tiempos la palabra de Dios escaseaba. ¿Qué dice? ¿Que la palabra de Dios qué? ¿Por qué escaseaba? Porque había un pueblo con un corazón duro. O sea, no escaseaba porque Dios no quisiera hablar, no escaseaba porque Dios ya no tuviera nada que decir. No escaseaba porque Dios como que estaba cansado de decir, no, escaseaba porque había un pueblo con un corazón duro. Y entonces cuando hay un pueblo con un corazón duro, la palabra de Dios escasea. Amén. Pero cuando hay un pueblo con un corazón abierto, la palabra de Dios abunda. Dios tiene tantas cosas que hablarnos, iglesia. Dios tiene tantas cosas que decirnos. Dios tiene tantas cosas que enseñarnos. Dios tiene tantas cosas que proveernos que no nos alcanza la vida para todo lo que Dios nos tiene que decir. O sea, la palabra de Dios nunca tendría que escasear. Pero si la palabra de Dios está escasa en tu vida o en mi vida, es porque has cerrado tu corazón. Amén. Capítulo 4. Versículo 6 dice, así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en el descanso, pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. ¿Sí qué? Si desobedecemos, si somos desobedientes a la instrucción de Dios. Ahora quiero que vayas conmigo a 2 de Crónicas capítulo 29, versículo 7. Quiero que veamos en la vida de este rey, un rey llamado Acaz. ¿Cómo se llamaba este rey? Acaz. Y este rey es un rey de Judá, que en su reinado, él decidió cerrar la puerta al Señor. Por lo tanto, su reinado fracasó. Por lo tanto, su reinado se destruyó. ¿Qué te dije? 2 de Crónicas, capítulo 29. Aquí lo tengo. Dice así, versículo 7. Ahora, cuando tú lees el capítulo 28, nos habla acerca de qué es lo que hizo este rey de primera mano. El capítulo 29 es otro rey, es el rey Ezequías ahora. Y el rey Ezequías está haciendo las cosas diferentes. Ahora él está obedeciendo a la instrucción de Dios, pero al estar obedeciendo la instrucción de Dios, le recuerda al pueblo lo que hizo el rey Acaz y cómo él desobedeció la instrucción de Dios para que entonces no vuelvan a caer en el mismo problema, para que no vuelvan a caer en la misma situación, sino para que ellos caminen de una forma diferente. Y en el versículo 29, versículo 7, les dice, ¿qué es lo que hizo Acaz? Esto es lo que hizo Acaz. Dice, también cerraron las puertas de la antesala del templo. ¿Qué es lo que hicieron? Cerraron las puertas del templo. En el capítulo 28 dice que Acaz cerró el templo para que ya nadie adorara a Dios. Acá cerró el templo, dijo, no, nadie más va a adorar a Dios. Y cerró el templo. Qué decisión tan más trágica. ¿Sí o no? Pero entonces Ezequías le está diciendo al pueblo, esto es lo que hizo acá, cerró las puertas de la antesala del templo. Diga conmigo, apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso y dejaron de presentar ofrendas quemadas. Hizo tres cosas Acaz. Apagó las lámparas, dejó de quemar incienso y dejó de presentar ofrendas quemadas. Eso es cerrar el corazón. Eso es endurecer el corazón. Quiero hablarte de estas tres cosas. ¿Qué significan? ¿Qué representan en tu vida y en mi vida? Cuando apagas la lámpara, cuando dejas de quemar incienso y cuando dejas de presentar ofrendas quemadas a Dios. Apagar la lámpara representa, ¿verdad?, que dejemos de recibir la instrucción de la palabra de Dios. La Biblia dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cuál es la lámpara, iglesia? La palabra de Dios. Diga conmigo, su palabra es mi lámpara. Entonces, cuando usted y yo apagamos la lámpara, lo que estamos haciendo es cerrando este libro
y diciendo: Dios, no tienes nada que decirme, yo apago la lámpara. ¿Cómo hacemos eso? Cuando usted no toma un tiempo para escudriñar y meditar en esta palabra. Cuando usted en su vida no tiene tiempos donde medite en la palabra de Dios. Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Pero ¿cuándo es que tenemos que meditar en la palabra de Dios? Todos los días. Pero cuando usted apaga la lámpara, usted cierra su Biblia, usted no escucha la instrucción de Dios, usted no medita en la palabra de Dios, usted y yo no obedecemos, por lo tanto, lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, la lámpara está apagada. ¿La lámpara está qué? Apagada. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento era responsabilidad del sacerdote mantener la lámpara encendida? La lámpara no se tenía que apagar nunca. Cuando habla de las lámparas, habla de un mueble en el tabernáculo, que era un candelero de 7 brazos, que estaba en el lugar santo. Y ese era un candelero que se tenía que encender, y se tenía que mantener la llama de ese candelero todo el tiempo. Esa no se podía apagar. No había un momento donde decían: no, vamos a apagar la luz. No, sino que todo el tiempo estaba encendida, y representa lo que dice Josué 1: nunca se apartará este libro, sino que de día y de noche. De día y de noche. Diga conmigo: día y noche. O sea, no hay un tiempo donde se apague. La lámpara en tu vida tiene que estar prendida de día y de noche. Pero cuando usted apaga la lámpara, usted no tiene una palabra de Dios en su vida. Por eso, cuando las circunstancias adversas vienen, usted no tiene una palabra para enfrentar esas circunstancias. No hay una palabra de Dios en usted. No hay una palabra de Dios que actúe. Está pasando un tiempo de enfermedad y no hay una palabra de Dios que actúe en usted, que lo haga mantenerse firme. Está pasando un tiempo difícil en su matrimonio y no hay una palabra de Dios que active en su corazón la fe. ¿Alguien está aquí? Porque hemos apagado la lámpara. La segunda cosa que hizo Acaz, dice que dejó de quemar incienso. ¿Qué hizo? Dejó de quemar incienso. ¿Qué es quemar incienso? Apocalipsis 5:8 dice que hay, ¿verdad? Personas que hay, vamos ahí mejor para que no les digamos. Apocalipsis capítulo 5. Versículo 8. ¿Estamos ahí? Desde el versículo 6 dice: entonces vi un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas partes de la tierra. Perdón. Los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas partes de la tierra. Él pasó delante y tomó el rollo en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él, delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa. ¿Tenía qué? Un arpa. ¿Qué tenía? Un arpa, y llevaban copas de oro llenas de ¿qué? De incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. ¿Qué es incienso entonces, iglesia? Las oraciones. Acaz dejó de quemar incienso. ¿Qué quiere decir eso? Dejó de orar. Dejó de tener una vida de oración. Dejó de tener una vida de adoración a Dios. Dejó de tener oración y adoración. Usted sabe que oración y adoración siempre van de la mano,
Por eso dice aquí en Apocalipsis que ellos tenían arpas y tenían ¿qué? Copas. Diga conmigo, arpa y copa. Adoración y oración. Adoración y oración. La adoración y la oración siempre van de la mano. Pero cuando en tu vida dejas de quemar incienso, entonces la adoración se acaba y la oración se acaba. ¿Cómo te puedes dar cuenta de que no estás quemando incienso? Porque no tienes vida de oración. No te gusta venir a orar tampoco a la congregación. Hemos hecho un llamado para venir a orar, ¿sí o no? ¿Alguien ha estado aquí cuando hemos hecho un llamado para venir a orar? Todos han estado. La pregunta es, ¿todos han respondido a ese llamado? No todos han respondido a ese llamado. Gracias a Dios, yo he podido ver cómo varios están respondiendo a ese llamado. Yo he podido ver cómo varios están entendiendo que es en la oración que Dios va a abrir muchas puertas. Y yo he podido ver incluso cómo Dios está levantando estos tiempos de oración. Sabes, a veces orábamos de una manera así media chafa. Pero yo he podido ver cómo Dios nos está avivando en la oración. Y el día viernes que estuvimos aquí en la oración, yo estaba aquí, ¿verdad? Y estaba la oración con todo. Pero no solamente yo estaba orando, no solamente el pastor Martín o el pastor Paco estaban orando, sino que yo escuchaba a la iglesia orar. Yo los estaba escuchando orar, los estaba escuchando levantar su voz en oración. Y dije, wow, eso solamente Dios lo está haciendo. Lo está haciendo en aquellos que están abriendo su corazón. Pero hay muchos que no, que han cerrado más bien su corazón, que están escuchando en el hoy de Dios, están escuchando la palabra, pero a veces decidimos cerrar nuestro corazón. Amén. Entonces, dejar de quemar incienso es dejar de tener oración. Es dejar de tener adoración en nuestras vidas. ¿Cómo es tu vida de adoración? ¿Adoras a Dios en todo tiempo? ¿Eres alguien que sabe adorar a Dios? ¿Es alguien que cuando viene a este lugar y en los tiempos de adoración realmente rindes tu corazón a Dios y levantas tus manos y le adoras y realmente expresas tu devoción al Señor? Porque a veces nos da pena expresar nuestra devoción a Dios. Eso es lo que hizo Acaz. Dejó de ser un adorador, o más bien nunca lo fue. ¿Está conmigo? Pero la tercera cosa que hizo es dejó de presentar ofrendas quemadas. ¿Qué son las ofrendas quemadas? Bueno, en Levítico capítulo 9 nos habla de este tipo de ofrendas. Y este tipo de ofrendas eran las ofrendas en las cuales se daba todo, o se ofrecía todo a Dios. ¿Se ofrecía cuánto? Todo. Era el tipo de ofrendas donde donde el pueblo traía un animal y lo ofrecía completamente a Dios. Ponía en el altar todo. ¿Sabes? Había algunas ofrendas donde ellos traían a Dios, pero Dios les decía, de esto solamente se va a quemar la grasa o solamente los intestinos y todo, y la demás carne ustedes la pueden tomar, se la pueden llevar. Alguna parte la tomaban los sacerdotes, otra parte la tomaban ellos para comerla, para compartirla con otros. Y había ofrendas donde era así, pero las ofrendas quemadas eran ofrendas donde le dabas a Dios todo el animal. O sea, era una pérdida total. ¿Era qué? Era una pérdida total. Porque en las otras ofrendas, bueno, le decían, bueno, ofrezco una parte, pero otra parte me la llevo yo. Y me la ceno en unos ricos tacos, ¿verdad? Pero en esta no había nada para ti. Todo era para Dios. ¿Todo era para quién? Para Dios. Romanos capítulo 11 dice que todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Diga conmigo, todo es para Él. Mis hermanos, ofrendas quemadas representan cuando tú y yo le damos todo a Dios. Cuando tú y yo le damos todo a Dios. Cuando no nos reservamos nada para Dios.
Cuando no estamos pensando en si nos conviene o no nos conviene. Cuando no estamos pensando en si voy a obtener un beneficio o no voy a obtener un beneficio. Cuando simplemente entiendo que Él es digno de que yo le ofrezca todo, todo en mi vida, todo en mi tiempo, todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo ofrezco a Él. Esa es una ofrenda quemada. Amén. Esa es una ofrenda quemada, pero muchas veces no nos gusta ofrecer ese tipo de ofrendas. ¿Por qué no nos gusta ofrecer esas ofrendas? Porque no nos convienen a nosotros. Esa no en nada te conviene a ti. No hay ninguna comodidad en ese tipo de ofrendas a Dios. Todo es de Él. Amén. Tú dejas de tener derechos y todo es para Él. Tu tiempo es para Dios. Tus fuerzas son para Dios. Tus finanzas son para Dios. Eso no nos gusta, porque como todo. Al menos que yo tenga una buena parte, ¿no? Cuando eres tibio, ¿por qué crees que en el libro de Apocalipsis Jesús le dice a la iglesia de Laodicea precisamente? No eres frío ni eres caliente, eres tibio y yo te desecho. A Dios no le gustan las cosas a medias. Dios no le gusta que le demos nuestro tiempo a medias, nuestro esfuerzo a medias. Tenemos que darle todo. Diga conmigo todo. Y Acaz dejó de darle todo a Dios. Acaz no creyó importante darle todo a Dios. Puso condiciones. Se reservó muchas cosas. ¿Tú qué te estás reservando en tu vida para Dios? ¿Qué te has estado reservando? ¿Qué condiciones le pones a Dios para seguirlo? ¿Qué condiciones le pones a Dios para obedecerlo? Pues sí, Dios, sí te obedezco, pero pues ¿qué me vas a dar tú? ¿No tendrás alguna bendición para mí? Pues digo, para que me anime yo a obedecerte, ¿no? Porque si no, como que no me dan ganas. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, a veces eso es nuestra vida con Dios. Estamos dispuestos a obedecerle solo si Él nos da algo primero. Como cuando Jacob intentó hacer un trato con Dios. Dice la Biblia que cuando Jacob ve esta escalera ahí en Betel, dice que él le dice a Dios, él hace como un truque. ¿Sabe? Él estaba acostumbrado a hacer este tipo de negocios, era un buen negociador. Con su hermano negoció la primogenitura, con él y su mamá negociaron con su papá que la bendición, y así él era un buen negociador y pensó que con Dios también se podía negociar. Y entonces cuando Dios se aparece a él en Betel, Jacob intenta hacer un trato con Dios y le dice, mira, yo te voy a dar el diezmo de todo lo que me des. O sea, si tú me bendices donde yo vaya y tú me prosperas y tú haces que todo lo que yo haga, pues, segurito el diezmo vas a tener. Y él pensó que estaba haciendo un buen trato con Dios. Él dijo, ya la hice. Siempre he sido un buen negociador y esta no es la excepción. Pero más adelante, cuando Dios se encuentra con él, él se da cuenta que no es así. Y entonces Dios lo rompe. Amén. ¿Alguien está aquí? O sea, mis hermanos, no podemos dejar de ofrecer ofrendas quemadas a Dios. Quiero decirte 3 actitudes. Puede haber más, pero quiero hablar de 3 que cierran la puerta. 3 cosas que cierran la puerta en nuestra vida. La primera, regresemos ahí a Hebreos capítulo 3.
versículo 12, dice: por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo. Diga conmigo, incrédulo. Dígalo fuerte, incrédulo. La incredulidad cierra la puerta. Cuando usted y yo no le creemos a Dios lo que Él nos está hablando. Vaya conmigo rápido a Segunda de Reyes, capítulo 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 7. En el contexto, la historia, dice que Samaria fue sitiada. Sitiar una ciudad significaba que el rey enemigo, el rey que estaba en pelea, hacía un sitio alrededor de la ciudad de tal manera que no permitía que nadie saliera de la ciudad, que nadie entrara ni saliera de la ciudad. Eso significaba o eso representaba que pronto lo que había en la ciudad se empezaba a escasear, porque toda ciudad necesitaba ser continuamente provista. ¿Estamos de acuerdo? Por eso había entrada y salida y normalmente, pero cuando había un sitio alrededor de la ciudad, nadie entraba ni salía. Entonces lo que había en la ciudad se empezaba a escasear hasta llegar a un punto de crisis donde la gente se empezaba dentro de la ciudad a morir de hambre porque no había alimento. Las cosas empezaban a encarecer de tal manera que dice la escritura que vendían ya las cabezas de burro. O sea, ya no había otro tipo de alimento. Lo único que vendían era cabezas de burro y estiércol de paloma. Literalmente, estiércol de paloma. ¿A cuántos les gustaría los tacos de estiércol de paloma? Pero eso era lo que había, porque ya no había otro alimento. Era tanta el hambre que dice la escritura que dos mujeres fueron delante del rey y una fue acusando a la otra y le dijo: hey, tengo un problema con esta mujer, y el problema es que como teníamos tanta hambre, acordamos ella y yo que nos íbamos a comer a nuestros hijos. Hoy nos comíamos ayer nos íbamos a comer al mío y hoy nos íbamos a comer al de ella. Ayer nos comimos al mío y esta escondió al suyo. Ahora, escuche, eso es una tragedia, ¿o no? Imagínense las noticias: dos mujeres se comen a sus hijos. ¡Qué tragedia! Dice que el rey al oír eso se rasgaba las vestiduras y culpa a Eliseo y manda a traer a Eliseo y le echa la culpa de lo que está pasando. Y entonces Eliseo da una palabra. Escucha esta palabra. Dice: dijo entonces Eliseo: oí la palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana. Diga conmigo: mañana. Wow, rápido iba a venir la respuesta de Dios. Dice: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Lo que le estaba diciendo: mañana todo va a cambiar, mañana las cosas, va a haber provisión de harina. Hasta ese momento no había habido harina, pero dice: ahora se va a poder vender harina y va a ser tan bajo el costo que cualquiera va a poder adquirir harina para comer. Todo va a cambiar mañana, le está diciendo el profeta Eliseo. Todo va a ser diferente. Hasta ese momento estaban viviendo la peor crisis. Y Eliseo le dice: mañana las cosas cambian. Una palabra de Dios. ¿Cuántos quisiéramos una palabra de Dios así en nuestras vidas? Mañana tu matrimonio va a cambiar. Mañana tu familia va a ser diferente. Pues todos quisiéramos una palabra así. Pero mira la respuesta de un hombre. Dice entonces, versículo 2: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería así? O sea, ¿qué hizo este hombre? No le creyó a la palabra. Dijo: no creo que eso pase. ¿Cómo que Dios va a hacer cosas? ¿Cómo que Dios va a cambiar mi familia? ¿Cómo que Dios va a cambiar mi matrimonio? ¿Cómo que Dios va a ayudarnos? Yo no creo que eso pase. Llenó su corazón de incredulidad. ¿De qué? Te hago una pregunta: ¿cuánta incredulidad hay en tu vida? ¿Cuánta incredulidad has dejado meter a tu corazón? Porque la incredulidad cierra la puerta. La incredulidad dice: no, Dios, tú no puedes hacer nada. Yo ya me cansé, no, tú no vas a hacer nada. Mira lo que le dice Eliseo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello.
¿Sabes qué es lo que le está diciendo? Se va a abrir el cielo, pero para ti se va a cerrar. Eso es lo que le dice. Para ti se cierra el cielo por tu incredulidad. ¿Cuántas veces nuestra incredulidad ha cerrado el cielo de Dios para nuestras vidas? La segunda actitud que cierra la puerta de nuestro corazón. Capítulo 4, versículo 6 de Hebreos. Hebreos 4, 6 dice: así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esa buena noticia no entraron. ¿Por qué no entraron? Porque desobedecieron. Diga conmigo, desobedecieron. Desobedecieron a Dios. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos, ¿sí qué? Si desobedecemos a Dios como hizo el pueblo, caeremos. La segunda actitud que cierra tu corazón es la desobediencia. Cuando tú no tienes un corazón obediente, cuando tú no eres un hombre o una mujer que aprende obediencia. La Biblia dice que Jesucristo, por cuanto era hijo, aprendió obediencia. Diga conmigo, Jesús fue obediente. Filipenses capítulo 2 dice que Él se hizo hombre, se hizo siervo, obediente hasta la cruz. Obediente. Pero la desobediencia cierra el corazón. Cuando tú te vuelves una persona desobediente, ¿sabes por qué somos desobedientes? Porque no nos gusta que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Porque mi orgullo no me deja que alguien me dé una instrucción. Si alguien me dice, hermano, ¿se puede sentar aquí? ¿Ahí por qué? ¿Qué no puedo yo elegir dónde sentarme? ¿Acaso no es mi derecho? ¿No es mi propia elección? Hermano, ¿no se hace favor de... ¿Perdón? ¿No sabes con quién estás hablando? No me gusta ser obediente. Es más, a veces usamos frases como esta: yo soy obediente a Dios, pero no a los hombres. ¿Qué pasa en la mente de una persona que usa ese tipo de frases? O sea, tú debes de ser obediente. En el libro de Hechos dice, cuando Dios aprueba, y dice que Dios tomó a David y lo aprobó, y Dios dijo de David: he hallado a David, mi siervo, el cual hará todo lo que yo le diga. ¿El cual qué? Hará todo lo que yo le diga. ¿Por qué Dios decía eso de David? Porque David era obediente. ¿David era qué? No nada más era obediente a la voz de Dios, era obediente a la voz de Dios a través de la instrucción que le daban sus autoridades. ¿Sabes? En una ocasión David, cuando ya era famoso, o sea, David ya era famoso. David ya tocaba para el rey en el palacio. Cuando Saúl tenía un espíritu inmundo, mandaron a traer a David, y David tocaba en el palacio real. Tocaba para el rey. Ya era famoso. Y de repente su papá le dice: no. Tú, como que allá con el rey, vente para acá, vente a cuidar ovejitas. ¿Cuántos creen que David pudo haberle dicho a su papá: o sea, papá, o sea, no manches, yo toco para el rey, papá, o sea, ubícate por favor, ¿cómo me vas a mandar a cuidar ovejitas? O sea, yo ya toco para el rey, estoy en otro nivel, jefe. No, vete a cuidar ovejas, David. ¿Y qué hizo David? Se fue a cuidar ovejas. Después Saúl lo perseguía y lo quería matar, pero David seguía siendo obediente. ¿Está conmigo? Por eso Dios dijo de él: he hallado a David, mi siervo, el cual hará todo lo que yo le diga. La pregunta es: ¿tú estás dispuesto a hacer todo lo que Dios te instruya?
Tú estás dispuesto a ser obediente, porque desobediencia cierra el corazón. Contrario a David está Saúl, y Saúl desobedeció a Dios. Y en Primera de Samuel 15:11, Dios dice estas palabras: lamento haber hecho rey a Saúl, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Wow, Dios dice de Saúl: este cuate es un desobediente. No sabe obedecer una instrucción, no sabe someterse, es tan orgulloso que no puede someterse a una instrucción. ¿Alguien está aquí? Todo el tiempo alguien nos puede dar una instrucción. Pero no sabemos a veces someternos. Ahora escucha, versículo 22. Dice: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Obediencia. O que obedezcas a su voz. Escucha. Samuel le dice a Saúl: escucha, Saúl, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Es mejor que seas alguien obediente y que seas alguien que sabe someterse. Es mejor que tú aprendas a ser alguien que sabe someterse a una instrucción. Pero ¿cuánto trabajo nos cuesta someternos a la obediencia, a la instrucción? Le pensamos un montón, ¿sí o no? ¿Será? ¿Pero por qué? Pero ¿qué no habrá otra opción? Y mira lo que más dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad es tan mala como rendir culto a ídolo. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Le estaba diciendo: se acabó el hoy, Saúl. Para ti se acabó el hoy. Ya no te voy a hablar más. Y sabe que a partir de ese momento Dios no le habló. Samuel no volvió a ir con Saúl. En un momento de mucha angustia, Saúl hasta fue a consultar a una bruja para que le hiciera que Samuel viniera de los muertos y le dijera, por favor, qué es lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque se había acabado el hoy de Dios. Dios ya no le hablaba a Saúl. ¿Por qué? Por su desobediencia. Diga conmigo: por su desobediencia. Y la tercera cosa que cierra la puerta es el problema que tenía la iglesia en Laodicea. ¿Cuál era el problema de la iglesia en Laodicea? ¿Por qué habían cerrado la puerta? ¿Por qué la puerta estaba cerrada en Laodicea? Apocalipsis 3. Versículo 18 dice: así que te aconsejo que de mí compres oro y un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Diga conmigo: indiferencia. Dígalo fuerte: indiferencia. ¿Qué cerró la puerta en la Odisea? La indiferencia. La indiferencia. Cuando somos indiferentes a lo que Dios está haciendo. Cuando somos indiferentes a la presencia de Dios. Cuando somos indiferentes a la palabra de Dios. Cuando somos indiferentes
a lo que Dios nos está hablando. Cuando somos indiferentes, entonces la puerta cierra. Entonces ya no escuchamos la voz de Dios, porque nuestra indiferencia cierra la puerta. Muchas veces tú puedes estar ahí sentado escuchando el mensaje, pero realmente eres indiferente. Muchas veces podemos estar en un tiempo de adoración. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo? Entonces, ¿por qué a veces somos indiferentes a eso? Si se supone que creemos eso, quiere decir que creemos que la presencia, que Dios mismo está aquí cuando estamos adorando. Eso quiere decir que yo no puedo ser indiferente a Dios. Pero entonces también a veces somos incrédulos, porque no creemos que Dios esté aquí. Ay, eso de que Dios está aquí, como que no, Dios está aquí. Amén. Yo no puedo ser indiferente a eso. Yo me tengo que rendir ante la presencia de Dios. ¿Hace cuánto que no somos capaces de doblar nuestras rodillas, de orar, de adorar, de derramar una lágrima delante de la presencia de Dios? Porque endurecemos el corazón, somos indiferentes, nos volvemos indiferentes. Vemos a alguien que se postra y hasta lo vemos como bicho raro. Ay, qué vergüenza. Vemos a alguien que danza adorando a Dios y así como que, ay, hermano, ya me pegó. Porque somos indiferentes. Cuando todos deberíamos adorar, cuando todos deberíamos alegrarnos en la presencia de Dios, cuando todos deberíamos de dar un grito de alabanza al Señor, cuando todos deberíamos dar un aplauso a Él, rendirnos delante de Él, nadie debería estar en una actitud de indiferencia. Ahora yo entiendo que no nada más se trata de venir y cantar aquí y alzar las manos aquí, se trata de nuestra vida entera, pero muchas veces nuestra actitud aquí habla de nuestra vida entera. Porque tú no puedes decir que eres un gran adorador si no eres capaz de adorar aquí, donde los demás te vemos. ¿A poco sí eres de los que adora cuando nadie te ve? La Biblia dice que si no amamos al hermano que vemos, que es mentira, entonces que amamos al Dios que no vemos. Entonces, si no adoramos cuando nos ven, ¿realmente adoras cuando no te ven? No, la verdad es que no. Ahora, no nada más adoramos cuando nos ven, pero sabes, cuando tú eres una persona que sabe adorar en público, también tienes que saber adorar en privado, cuando nadie te ve. También ahí en tu casa tienes que doblar tus rodillas y postrarte aunque nadie te vea. Amén. Pero si eres indiferente, entonces eso no pasa. ¿Crees que no es necesario? ¿Crees que no pasa nada? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy estás escuchando a Dios hablarte, no endurezcas tu corazón. No cierres la puerta a tu corazón. No cierres la lámpara, no apagues la lámpara, no dejes de ofrecer incienso. Y no dejes de ofrecer ofrendas quemadas al Señor. Ponte de pie y vamos a orar. Quiero que levantes tus manos al cielo un momento y empieces a orar conmigo y digas: yo renuncio a la incredulidad. Empieza a renunciar a la incredulidad. Vamos, alza tu voz, levanta tu voz y di: yo renuncio a toda incredulidad que ha habido en mi vida.
toda incredulidad que se ha arraigado en mi corazón, que ha estado ahí, que me ha impedido conectarme con Dios. Hoy renuncio a la incredulidad. Hoy decido creerle a Dios, creerle a su palabra, creer al mensaje que Él está hablando en mi vida. Vamos, dile: yo creo en lo que Él está hablando a mi vida. Yo renuncio a toda incredulidad. Renuncio en el nombre de Jesús. Todo espíritu de incredulidad se va ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús decidimos creer a Dios. Vamos, empieza a renunciar a la desobediencia. Dígale: Señor, perdóname porque he sido desobediente. Señor, perdóname porque ha habido orgullo en mi corazón que no me ha permitido obedecer una instrucción. He puesto argumentos, he puesto mi forma de pensar antes, pero hoy renuncio a la desobediencia. Hoy renuncio a toda desobediencia en mi corazón. Y declaro que seré alguien que obedezca a tu palabra, que seré alguien que obedezca a la instrucción que tú me des. Empiece a renunciar a la indiferencia en el nombre de Jesús. Yo renuncio a toda indiferencia en mi vida. Todo aquello que me ha llevado a ser indiferente, a ser tibio, a ser alguien que no adore a Dios con todo su corazón. Renuncio a la indiferencia. Sí, amado Dios. Oh. Levante sus manos y adórele fuerte al Señor. Creo en ti. Vamos, dígalo. Y lo que harás en mí. En mí. Levante sus manos, dígalo. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Ponga la mano sobre la persona que esté cerca de usted y diga: Señor, ayúdanos a abrir nuestro corazón, que nuestro corazón no se cierre. Vamos, oremos, hagamos esta oración. Señor, no permitas que nuestro corazón se cierre. No permitas que nuestro corazón se cierre, Señor, a tu palabra. Que nuestro corazón se cierre a lo que tú estás hablando a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a mantener un corazón abierto, a mantener un corazón, Dios, que te busca a ti todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.